Muy bien, Shalom Alejem. Entonces, actualmente hemos tenido demasiadas cosas con respecto a el Estado de Israel, con respecto a el Estado, las guerras, todo lo que ha habido. Ha habido muchos, el tema de los rehenes, a ver si nos alcanza a ver el tema de los rehenes. Esperamos que sí. El tema de la guerra en Gaza, los civiles en Gaza, el tema del pueblo de Israel. Entonces, estos son temas muy complejos que realmente no se pueden empezar a ver por puntos por separado, sino que se tiene que ver desde el contexto general. Y hay que empezar comprendiendo el concepto de que la tierra de Israel es el hogar del pueblo de Israel. No existe otro hogar para el pueblo de Israel sino la tierra de Israel. Lamentablemente, muchos de los miembros del pueblo de Israel no han entendido eso todavía y no han captado el llamado a regresar a la tierra que Hashem prometió a nuestros padres, y por lo tanto tenemos una situación hoy en día en la cual viven, gran parte del pueblo de Israel vive allá, pero todavía no muchos, ni siquiera la mayoría de ellos son religiosos. Hay una gran población en Israel que no son judíos, y de esa población que dice que sí es judía, hay muchos que es dudosos son judíos, y de esos que seguro son judíos, hay muy pocos que son realmente religiosos, y por lo tanto que quieren llevar a la tierra de Israel hacia el propósito original por el cual fue entregada. Entonces eh, tenemos que entender que el pueblo de Israel fue hecho para la tierra de Israel. Entonces, y esto trae muchos problemas en muchos frentes cuando no están en la tierra de Israel, porque por ejemplo, una de las cosas que van a decir, una de las cosas que tienen las personas cuando viven fuera de la tierra de Israel es que cuando Israel cualquier paso que va a dar, tiene que pensar, bueno, ¿qué hay de los, no, de los judíos que viven en el exilio? Si hacemos nosotros alguna acción radical aquí en la tierra de Israel, va a haber antisemitismo para los judíos en el exilio, lo cual no tendría que ser necesariamente una pregunta, algo que esté preguntándose el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene que actuar de manera soberana e independiente, sin importar lo que pase en los otros países. Tendría que estar pensando solamente en ello, pero como hay tantos judíos regados y tantas comunidades muy importantes regados en la diáspora, entonces el Estado de Israel muchas veces limita su accionar para poder proteger a los judíos que están afuera en la diáspora, en la tierra fuera de la tierra de Israel. Entonces hay que entender dos conceptos importantes. Uno es el concepto del galut. La palabra en hebreo galut significa exilio, que a pesar de que hay muchas interpretaciones de cómo entender el exilio actualmente, en el Tanaj y en los conceptos sencillos, el exilio simplemente es no estar en tu tierra, no estar en la tierra de Israel. Cuando te sacan de tu tierra, ahí se llama exilio. Viviendo en la tierra, no se llama exilio. No necesariamente se va a llamar Geulah, no necesariamente se va a llamar redención, pero tampoco se va a llamar exilio. Entonces, esto es el primer concepto que hay que entender, que es el concepto de Geulah, que es exilio, y hay otro concepto que es Geulah. Entonces, creo que lo dije dos veces, ¿no? Perdón, entonces uno que es Galut es exilio, Galut es estar fuera de tu tierra, mientras que Geulah es redención. Cuando el que normalmente la Geulah se entiende como ese punto donde todo el pueblo de Israel va a llegar a la tierra de Israel y va a ser parte de eso. Entonces, la mayoría del pueblo de Israel no ha comprendido la importancia de vivir en la tierra de Israel. Entonces es un punto que hay que comprender porque es muy fuerte. La presencia en la tierra de Israel es muy importante. Y uno podría decir, bueno, a ver, entonces vamos a definir, ¿es una mitzvah que vivir en la tierra de Israel o no es una mitzvah vivir en la tierra de Israel? Porque este es el punto por donde mucha gente entra a la discusión. Bueno, es que no es una mitzvah vivir en la tierra de Israel. El Rambam Maimónides, quien hizo una codificación de los 613 preceptos, no cuenta vivir en la tierra de Israel como uno de los 613 preceptos.
Sin embargo, quiero presentarles a ustedes para que puedan entender la importancia que le dio Maimónides de vivir en la tierra de Israel, citando las palabras de los sabios, porque él no fue el primero en inventarse esto que vamos a leer ahorita, sino que fueron los sabios en el pueblo, los sabios en el Talmud, los que empezaron con estas declaraciones. Y entonces dice así, estamos en el Rambam, en Ilhot Melahim U'Melhamot. Es una de las últimas secciones del Rambam. En Ilhot Melahim U'Melhamot, en el capítulo 5, nos habla de esto. Nos dice que los grandes sabios, ellos besaban. Cuando entraban a las fronteras de la tierra de Israel, se agachaban a besar sus piedras y se revolcaban en la tierra de la tierra de Israel por tan preciado que era para ellos la tierra de Israel. Y también él decían, Kiratsu abadeja et abaneja beet afara bejonenu, y decían este versículo que está en los Salmos, que es, ¿cómo he deseado? ¿Cómo ha deseado tu siervo tus piedras y el polvo de tus fronteras? Entonces, vemos cómo, o sea, el Rambam trae la importancia y la belleza de vivir en la tierra de Israel. Y dijo así, todo el que vive en Eres Israel se considera que se le perdonan sus pecados, como está escrito. eh, en el pasuk es más de una drasha que dice Ubal Yomar Shachen Haliti Aam Hayeshev Ba Nusa Abon. Entonces, el pueblo que ahí habita, que fue cargado su pecado. Incluso una persona que camina 4 pasos 2 metros en la tierra de Israel amerita la vida en el mundo venidero, y también una persona que fue enterrado ahí por lo menos y Ujilu Amakom Shehu Bo Misman Kapara. Entonces, incluso ser enterrado ahí después de la muerte también se considera que es una expiación para la persona. Shenemar, como está escrito, Bejiper admato amo, y expiará tu tierra a tu pueblo. Ume- eh, entonces, y como castigo, está diciendo, y sobre una tierra impura morirán. En otras palabras, es un castigo para el pueblo de Israel morir y ser enterrado fuera de la tierra de Israel. Y esto no se parece, no es lo mismo una persona que logra vivir y morir en la tierra de Israel que una persona que murió fuera de la tierra de Israel, después lo enterraron. El nivel también es diferente. Incluso así hay muchos grandes jamín que pidieron ser enterrados allá después de que fallecieron. Y ve y aprende de cómo Jacob vino y Yosef Asadik pidieron no ser enterrados en una tierra extraña. Leolam Yedur Adam Be'eretz Israel, que la persona, que el pueblo, que el judío busque vivir siempre en la tierra de Israel, incluso que sea una ciudad llena de personas que no judías, incluso que no haya casi judíos en la tierra de Israel viviendo. Y es mejor vivir ahí en la tierra de Israel que vivir fuera de la tierra de Israel en una comunidad grande. En otras palabras, si la tierra de Israel hoy en día no tuviera tantos Yudim como lo tiene actualmente, sería mejor vivir ahí que vivir en Brooklyn o Nueva York, o cualquier ciudad de Nueva York donde hay muchos judíos. Es mejor vivir en la tierra de Israel para un judío que vivir fuera de la tierra de Israel, aunque haya una comunidad grande. Una persona que sale de la tierra de Israel, dice aquí, es como si sirve a la idolatría, como está escrito, "Ki gareshuni hayom, umistapeach benahalat Hashem lemor lehavot elokim acherim". Ahora, este versículo está hablando David Amelech. El rey David, cuando tuvo que huir de Shaul, su suegro, porque lo quería matar, él huyó a la tierra de los Pelishtim. Entonces tuvo que salir de la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo que dijo cuando salió? Dijo, ya, tendré que irme de tu tierra, de la tierra de Hashem, porque me dicen, ve y sirve a dioses extraños. ¿Qué estás hablando? ¿Cuándo te dijeron que sirvas a dioses extraños? Solo te dijeron que vayas solo te estás exiliando a la tierra de Israel porque te quieren matar en la tierra de Israel, entonces te estás exiliando a la tierra de los Pelishtim. Pero entonces David Amelech consideró este exilio a la tierra de los Pelishtim como un exilio de servir dioses extraños. De ahí aprendemos que una persona que decide mudarse de Eres Israel para fuera de la tierra de Israel es como si sirviera la idolatría. Y sobre el castigo está escrito, Belad matam Israel lo llevó, y a su tierra el pueblo de Israel no regresará. En otras palabras,
Digamos, Maimónides no cita como que vivir en la tierra de Israel como uno de los 613 preceptos. Sin embargo, no podríamos decir que Maimónides no lo ve como algo muy importante vivir en la tierra de Israel, ya que cita todas estas palabras que hablaron de los que hablaron los sabios en el Talmud acerca de la importancia de vivir en la tierra de Israel. Entonces, no solamente que una persona, que un yehudí tiene que buscar vivir en la tierra de Israel, sino que no, porque sea una mitzvah. Porque a lo mejor puedes decir, bueno, Rambam no lo contó como una mitzvah. ¿Por qué no lo contó como una mitzvah? Vamos a ahorita explicar eso. Pero podemos decir, bueno, la mayoría de las mitzvot no las puedes cumplir fuera de la tierra de Israel. Solo en la tierra de Israel se pueden cumplir la mayoría de las mitzvot. Por ejemplo, tienes todas las mitzvot que tienen que ver con la tierra, con sembrar la tierra, es algo que solamente aplica en la tierra de Israel. Lo cual deben saber que sembrar la tierra es algo que se está olvidando. Hoy en día hay una crisis de agricultura. Hay una crisis de que la mayoría de la gente están por cuestiones de supuestamente de querer ayudar al planeta con todo tipo de normas que pueden estar afectando a los granjeros y eso está evitando y se están comprando muchas tierras. Hay muchos problemas hoy en día de la agricultura, lo cual es una labor sagrada, es una labor muy buena, que conectarse con la tierra, hacer labor de tierra. Quien no tenga un jardín, que no tenga un huerto, les recomiendo aprender a hacer toda la labor de huerto, hacer toda la labor de la tierra, porque es una labor que conecta y obviamente más cuando es en la Tierra Santa. Entonces, el pueblo de Israel, digamos que ahorita están en un supor, están como que en un sueño. La mayoría del pueblo de Israel no ha despertado a la importancia de esta mitzvah tan grande que es vivir en la tierra de Israel. Y deben saber que uno podría decir, bueno, no lo cuenta como una mitzvah, pero hay una alajá muy interesante sobre, normalmente en Shabbat, el judío no tiene permiso pedirle a un no judío que haga algo por ti que tú tienes prohibido hacer. En otras palabras, yo no puedo prender fuego, entonces ya le digo al no judío que me prenda el fuego y ya de esa manera ya tengo fuego. Está prohibido hacer eso. Un judío no le puede pedir a un no judío que prenda fuego en Shabbat por él, sino que no puede pedirle nada. Solamente hay unas cuantas excepciones de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en caso de enfermedad o en caso de un Brit Milá, en caso de una circuncisión que tiene que caer en Shabbat, o en el caso de una persona que quiere comprar tierra, que quiere comprar una porción de tierra en Israel. Este caso, cuando tienes la posibilidad de comprar una porción de tierra en la tierra de Israel, de acuerdo a todos los comentaristas, de acuerdo al Rambam, de acuerdo al Shulchan Aruch, a todos ellos, tienes una mitzvah de pedirle a una persona no judía que haga todos los trámites necesarios para comprar algo en la tierra de Israel, cosa que no está permitido así tan abierto con ninguna otra mitzvah, ni siquiera con la mitzvah de Brit Milá, con la mitzvah de circuncisión. En otras palabras, es una mitzvah muy importante, la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Entonces, la gente está dormida, la gente hoy en día en el exilio están en un supor donde la gente dice, ya, vamos, ¿qué es lo que están esperando la mayoría de los Yudim para mudarse a la tierra de Israel? Están esperando como que venga el Mashiach, el Mesías, que están esperando muchos de ellos un ente divino, un ente que hace milagros y que truena los dedos y te va a traer aviones y que te va a llevar a la tierra de Israel y todo como rey. Es lo que están esperando muchos de ellos, pero deben saber que a pesar de que sí existe una opinión así dentro de los comentaristas, realmente no es lo que tendríamos que entender. Y lo vemos, no sé si ustedes conocen un poquito del Tanaj, en las escrituras hebreas, tenemos la historia del segundo Bet HaMikdash, el segundo templo cuando fue construido en la época de Esdra. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que llegaron, todos los judíos estaban exiliados en Babel por Nebuchadnezzar. Nabucodonosor exilió a todos los judíos de la tierra de Israel hacia la tierra de Babel. Después se destruyó el Betamigdash, exilió a todos los judíos y ocurrió la historia de Purim y después llegó Koresh o Ciro, que él fue un rey persa el cual él dio permiso al pueblo de Israel para regresar a la tierra de Israel y construir el Bet HaMikdash. Y entonces deben de saber que les dio
todos los beneficios y todas las cosas que necesitaban para que regresaran a la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No regresaron. ¿Regresaron? ¿Cuánta gente regresó en aquel momento? Menos de 50,000 personas regresaron, lo cual ya tenemos más gente ahorita en Israel que en ese momento, ¿no? Pero entonces menos de 50,000 personas regresaron del exilio de Babel a la tierra de Israel. Y nos cuenta, hay una historia muy interesante en la Gemara, que es la historia de Resh Lakish, que él mismo era un sabio que vivía en Babel y se mudó, hizo aliyá a la tierra de Israel. En una ocasión, Resh Lakish estaba bañándose en el campo, en un lago, y de repente se acerca otro rab muy importante que se llama Rabba Bar Barbatra, el cual era un sabio de Babel, un sabio babilonio, que iba a la tierra de Israel para estudiar Torah de los sabios de la tierra de Israel. Entonces vio que Resh Lakish estaba en el lago y que estaba por salirse, entonces se acercó para ofrecerle ayuda para salir del lago. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Resh Lakish? Le dijo, Sanin Alehu. Dijo, por Dios que los odio a ustedes. Así dijo, por Dios que los odio a ustedes. ¿A quiénes ustedes? A los babilonios. ¿Por qué? Porque si ustedes hubieran regresado en la época de Ezra a la tierra de Israel como una muralla, si hubieran regresado todos juntos, ¿qué significa como una muralla? Significa todos juntos, unidos, fuertes. Si hubiéramos regresado como una muralla, entonces no se hubiera destruido el Bet HaMikdash. Hubiéramos sido, como dice ahí, lo que dice la Gemara es, hubiéramos sido fuertes, hubiéramos sido como trae un pasuk de Shir Hashirim, donde hubiéramos sido como una puerta de hierro, donde la gente no hubiera podido traspasar contra nosotros, los romanos no hubieran podido contra nosotros, no se hubiera destruido el segundo Bet HaMikdash. Pero como regresaron uno por uno, de vez en cuando, aquí y allá, entonces éramos como de madera. Y entonces fácilmente nos rompieron y entraron a nuestra tierra y destruyeron el Bet HaMikdash. Es lo que dice Resh Lakish a un sabio importante, grande, de Babel, diciendo, no regresaron ustedes. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Obviamente estamos en una situación similar, la historia se repite, una persona que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, y lo que quiero en ustedes es que entiendan esto desde el contexto, todo desde antes. No solamente que entiendan el contexto de lo que está pasando ahorita en la tierra de Israel, sino que entiendan que realmente cuando no vivimos en nuestra tierra como tiene que ser, entonces no tenemos la fuerza como pueblo para ir en contra de nuestros enemigos. Otro punto importante es, tenemos mitzvot en la Torá, donde no puede vivir personas que sirven otras religiones en la tierra de Israel. En la tierra de Israel no se puede permitir que haya otras religiones. No existe. En la tierra de Israel debería de ser que solamente haya judaísmo. Y si una persona quiere vivir ahí que no es judía, tiene que aceptar las 7 leyes de noágidas y frente a un bedín, etcétera. Entonces, para poder vivir en la tierra de Israel, no cualquier judío podría vivir en la tierra de Israel, cualquier no judío. Entonces, tiene que haber reglas especiales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahorita? La realidad ahorita en la tierra de Israel, no solamente que dejamos que haya libre expresión de religión, sino que tenemos a nuestros enemigos viviendo adentro de nosotros, y no solamente que están viviendo dentro de nosotros, sino que también los tenemos en la política. En la política hoy en día existen muchos árabes que en su ideología están en contra del Estado de Israel y están en la política. Entonces, lo cual es una locura, es una tontería. Ningún otro país permitiría tener gente dentro de la política que su ideología es que se haya destruido el país. Es uno de los pocos países que tenemos en Israel es que permiten esto. Ahora, ¿qué nos ha llevado a esta realidad? ¿Qué ha llevado a esta realidad en el cual tenemos no solamente que no estamos en la tierra de Israel, sino que ahora tenemos un gobierno, que el gobierno no va de acuerdo a la Torá, y que este gobierno que no va de acuerdo a la Torá, tenemos incluso gente dentro de la Knesset que va en contra de nuestra misma ideología, de nuestro mismo Estado. Y una de las cosas es que el mundo religioso no se quiere involucrar en la política. El mundo religioso está esperando un Mesías que va a llegar y que va a tronar los dedos y que va a hacer que todo sea mágicamente regresado como tendría que estar en la Torá. Sin embargo, no es así, no funcionan así las cosas. Tenemos que nosotros desde abajo crear. ¿Y quiénes son los únicos ahorita que están involucrados en todo el tema del Estado de Israel, en todo el tema de la política? Son los mismos judíos que no son religiosos. Judíos
que han cambiado la Torá y la ley divina, la ley de Hashem, y que la han cambiado, ¿por qué? Por Marx, por socialismo, por comunismo, y la han cambiado por la ONU, por las leyes internacionales. Entonces, nosotros tenemos una ley divina. Nosotros en el pueblo de Israel tenemos la Torá, que sabemos que es una Torá divina y que después de Hashem la siguiente clase seguramente va a ser acerca de cómo sabemos que la Torá es divina y vamos a traer varias formas para poder saber que la Torá es de origen divino, de origen de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel sabemos que es de origen divino nuestra Torá y aún así dejamos que los que estén a cargo son aquellos que no creen que la Torá es de origen divino y que ellos no creen en la Torá y no creen que el Estado tenga que ser un Estado religioso, no solamente eso, sino que los fundadores del Estado de Israel son personas que se oponían directamente a la religión. Y aquí podemos entrar al tema de sionismo o no sionismo, porque también en el mundo religioso existen estas dos fracciones, donde hay gente que dice yo soy sionista y apoyo el Estado de Israel y apoyo el gobierno y apoyo el ejército y apoyo todo lo que se hace, y hay otro extremo, el que dice no apoyo nada del Estado de Israel, no apoyo el ejército. Hay unos incluso malvados que incluso van con nuestros enemigos y los apoyan a nuestros enemigos, al Hamas y al Hezbollah y a todos los otros malvados que quieren destruirnos. Hay judíos que están tan locos que incluso apoyan a estos grupos militares, que se llaman los judíos, que se llaman Netura y Karta. Son judíos que no sé si se pueden llamar judíos, porque son gente que va en contra de la seguridad de los mismos Yehudim. Entonces, eso entra en un estatus muy delicado, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente sin ir a ese extremo, hay otros judíos que no van a ese extremo, pero que tampoco están de acuerdo con el Estado de Israel. No están de acuerdo con ir al ejército, no están de acuerdo que haya ejército, no están de acuerdo que haya un Estado de Israel, no están de acuerdo que haya nada. Entonces, y de esos dos extremos, tenemos el extremo del sionismo, que originalmente el sionismo era antirreligioso. Todos los judíos estos que empezaron con el sionismo, como por ejemplo Theodor Herzl, que es digamos el padre del sionismo, él era una persona que originalmente su plan original, ¿cuál fue? Su plan es, ¿saben qué? Hay mucho antisemitismo. Theodor Herzl, el fundador del sionismo, es un judío que no había hecho nada judío en su vida. O sea, no tenía de judío nada, de prácticas judías, ¿sí? Era uno de los descendientes del judaísmo reformista, que al final, cuando empiezas a soltar cosas de la religión, terminas por soltarlo todo. Y Herzl ya nació en una familia completamente secular, completamente socialista, comunista, donde ya no creían en la religión. Entonces él nunca había ido a la sinagoga. Entonces Herzl, lo que sucedió, él buscó la manera de eliminar el antisemitismo. ¿Qué se le ocurrió a Theodor Herzl? Se le ocurrió, bueno, vamos a convertirnos todos al cristianismo. Entonces habló con el Papa y todo, hizo para ver si cómo podemos hacer que todos los judíos se conviertan al cristianismo. Y de esa manera, ya estando completamente asimilados, ya no hay manera que nos vengan a querer matar, a que vengan a querer hacernos sufrir. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Cuando vio a uno de estos judíos completamente asimilados dentro de la iglesia sufrir antisemitismo. O sea, a pesar de que era de lo más secular y de lo más igualito que todos los otros cristianos que estaban, aún así sufrió antisemitismo. Entonces dijo, ¿sabes qué? No es la respuesta. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Bueno, vamos a crear nuestro propio estado, vamos a tener un propio lugar. Entonces empezó a buscar esa opción. Y podía ser para él, que no tenía ningún sentido religioso, podía ser en la tierra de Israel, o podía ser en Argentina, o podía ser en África. No había diferencia para Theodor Herzl dónde iba a ser este estado de Israel. Lo importante era tener un estado. Y eso para él era lo importante. Entonces, los fundadores y los descendientes ideológicos de Theodor Herzl seguían su misma línea. Eran judíos completamente asimilados, comunistas, socialistas, que no solamente no eran religiosos, sino que eran antirreligiosos. Ellos fundaron un estado en el cual la religión tenían un plan, tuvieron un plan y lo llevaron a cabo para poder quitar la religión poco a poco de los judíos. Entonces, hubo dos facciones en el mundo de Israel. Hubo quienes, por el hecho de que estuvieron haciendo cosas muy positivas, como es buscar entrar a la tierra de Israel, buscar fondos para ayudar a judíos a comprar tierras en la tierra de Israel. O sea, en otras palabras, estos sionistas que eran seculares y antirreligiosos,
ellos hicieron cosas muy positivas, como por ejemplo crear fondos para ayudar a judíos a comprar las tierras de los árabes para que los tuvieran en manos de judíos. Las primeras colonizaciones fueron completamente legales, fueron compraventas completamente legales, porque la tierra de Israel, cuando llegaron los judíos en los 1800, a finales del 1800, principios del 1900, los primeros judíos que empezaron a llegar eran judíos religiosamente motivados, judíos religiosos que entendían la importancia de vivir en la tierra de Israel, que tenían ese sueño, ese deseo, esa necesidad de vivir en la tierra de Israel y que fueron a vivir a la tierra de Israel cuando no había nada en la tierra de Israel, cuando eran pantanos, cuando no había agricultura, cuando no había absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando llegaron los judíos, empezaron a comprar tierras de los árabes y de repente empezó también a la par, empezó este movimiento sionista, que empezó también con su movimiento para buscar, buscar conseguir tierras. Entonces, dentro del movimiento sionista también tenemos dos facciones, que es un movimiento que era muy fuerte en defender al pueblo de Israel, de no querer ser como las demás naciones, de querer ser fuerte en su ideología. Y estaba otro movimiento sionista que era como más querer ser como las demás naciones. Yo quiero seguir siendo, sí, soy judío, pero soy israelí. Realmente hoy en día esta es la visión que tienen muchos judíos allá en la tierra de Israel. No soy judío, soy israelí. Entonces se perdió el judaísmo, ya no hay educación judía. Entonces voy por partes. Entonces dijimos, los primeros pobladores de la tierra de Israel fueron dos tipos. Uno, son los sionistas que estaban muy motivados por buscar eliminar el antisemitismo a través de la creación de un Estado. Y este Estado, para ellos, su visión era un Estado secular, un Estado que está poblado por judíos, pero que no tenemos nada que ver con la religión. Esos son los sionistas. Pero realmente los primeros pobladores de la tierra de Israel eran judíos religiosamente motivados que querían también ese deseo por la tierra de Israel y buscaron entrar a la tierra de Israel. Entonces, eh, al final hubo un cambio de ideologías en el cual, siendo que empezó este movimiento sionista, muchos judíos lo vieron como una amenaza al judaísmo, lo cual sí era una amenaza para el judaísmo. Entonces, hubo quienes inmediatamente pusieron su raya y dijeron, estos sionistas no tienen nada que ver con nosotros y estamos en contra del movimiento sionista por ser un movimiento proactivamente antirreligioso, entonces nos desentendemos de todo lo que tenga que ver con sionismo. Y entonces hubo una facción del pueblo de Israel que dijo, ¿sabes qué? No tengo nada que ver con esto. Y hubo otra facción en el pueblo de Israel que dijo, ¿sabes qué? Sí, son malvados, pero están haciendo las cosas bien, están comprando tierras de los árabes, haciendo cosas muy positivas, buscando crear un estado, un ejército, etcétera. Entonces, a pesar de que no están haciendo las cosas bien, vamos a unirnos con ellos para buscar, porque tenemos una meta en común de poblar la tierra de Israel. Entonces, eso es lo que se le llamó como los sionistas religiosos o Mizrahi, el movimiento Mizrahi fue el movimiento sionista religioso, donde buscaron apoyar, pero la mayoría del pueblo de Israel no se unió a esto, sino que dijeron, ¿sabes qué? Este movimiento es peligroso. Y de aquí, de este mismo movimiento que dijo esto es peligroso, se dividió en otras dos facciones. Se dividieron los que empezaron a tener una ideología completamente opuesta al sionismo y ya vivir en la tierra de Israel ya no era tan importante. ¿Por qué? Porque hay que esperar que venga Mashiach y lo que están haciendo los sionistas están atrasando la Geulah porque ellos están haciendo esfuerzos cuando tenemos que esperar realmente la Geulah. Entonces ellos tuvieron la perspectiva de decir, ¿sabes qué? Esto es algo que no quiero yo formar parte y se alejaron de esta ideología. Después hubo otra facción donde dijeron, ya, o sea, el vivir en la tierra de Israel sigue siendo una mitzvah. Entonces, hay un rabino muy importante que se llama Rab Abraham Yitzhak Kook. Seguramente lo han escuchado como Rab Kook. Ahora, Rab Kook es un rabino relativamente famoso solamente en algunos círculos. En los círculos sionistas religiosos. Pero deben saber por qué. Porque Rab Kook estaba en un punto intermedio. Él entendía la importancia de vivir en la tierra de Israel. Él entendía la importancia de la tierra. Él entendía la importancia. Él fue uno de los primeros rabinos
de Israel cuando todavía no existía el Estado de Israel como tal. O sea, él fue en el 1930 cuando fue el Estado cuando todavía no había un Estado de Israel que se fundó en 1948, fue la fundación del Estado de Israel. Entonces, él vivió en el año antes, en los 30, entonces él fue el rabino principal de Israel cuando todavía no había Estado. Entonces Rab Kook, la mayoría de la gente dice, era sionista. ¿Por qué? Porque él buscaba unir a todas las facciones. Él buscaba unir a los sionistas con el movimiento Mizrahi, con el movimiento Haredi, que es como, Haredís literalmente es como ultraortodoxos, que normalmente, aunque hay mucha variación entre los ultraortodoxos, pero hay quienes son Haredi, la mayoría de las yeshivot, de las casas de estudio Haredi, son antisionistas, ¿no? Entonces, lo cual hay muchos temas que se pueden desprender de este tema, pero no me quiero alargar tanto. Al final, lo que ganó, digámoslo así, fue el movimiento sionista. El movimiento sionista que pedía un Estado judío, de judíos más bien, pero no religioso. No solamente no religioso, sino con políticas antirreligiosas. Entonces, ellos crearon un sistema en el que la escuela, el ejército y todos los programas sociales era muy difícil vivir como religioso para poder acceder a todas esas cosas. Incluso hicieron difícil el tema de los trabajos para la gente religiosa. Entonces ellos crearon un estado secular, un estado como las demás personas. Y crearon a su vez un tipo de judío que ya no se identificaba como judío, ahora se identifica como israelí. Y ahora este israelí tenía que enfrentarse a la situación que la mayoría de los, no sé, los árabes te dicen, oye, tú no me robaste la tierra. Y entonces este judío, que ahora no tenía ninguna identidad judía realmente, ¿cómo le va a responder a este árabe que tiene una identidad muy fuerte? El árabe tiene una identidad muy fuerte. Él sabe que es judío, digo, él sabe que es árabe y él va a decir que la tierra es de él. Pero el judío ya no tenía esa identidad tan fuerte para decir, sabes que la tierra es mía. Y entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Empezamos este mismo Estado de Israel, liderado por este movimiento sionista antirreligioso y por otro lado con una apatía del movimiento religioso de querer involucrarse en cualquier parte del Estado de Israel, empezó a dar frutos. ¿Y cómo dio frutos? En militares que no estaban tan seguros si estaban en la causa correcta y por lo tanto del ejército más fuerte que empezamos en el 67, donde destruimos a 6 ejércitos en 6 días. O sea, pasó a un ejército donde, y si puedo o no puedo, donde busca el ejército y el Estado de Israel ser más moral que la moralidad misma. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Yo soy el ejército más moral del mundo, ¿no? Y les aviso a las víctimas inocentes que vamos a atacar un lugar antes de poder atacarlo y no podemos disparar cuando hay civiles y no podemos hacer nada de estas cosas que supuestamente son lo más moral. Y la gente no se pone a pensar en que cuando tú estás evitando matar a los civiles de ellos, donde están los mismos terroristas, que es donde están los civiles, y tú evitas matar a sus civiles, lo que estás haciendo simplemente es dándoles chance para que ellos puedan matar después a tus civiles. O peor aún, el no de permitir que no mandar artillería pesada por aire en lugar de mandar a tus soldados, vas a estar arriesgando a tus soldados. Entonces, por querer salvar vidas de ellos, vas a terminar matando tus propias vidas. Entonces, ¿qué moralidad existe en esto? Existe una moralidad en decir, ¿sabes qué? Voy a salvar las vidas de los inocentes de ellos para poder salvar, más bien sacrificando nuestras vidas de nuestros soldados. No tiene sentido. Además, cada vez que tú avisas a estas personas que pueden salir y que se vayan, los primeros que corren no son los civiles. Los civiles tienen la obligación de quedarse ahí por órdenes militares de su propia gente. Los que tienen que salir son los terroristas que tienen sus túneles y que están protegidos. Entonces, realmente tenemos que entender que esta moralidad
que tiene actualmente el Estado de Israel no es una moralidad que está basada en la Torá, no es una moralidad que está basada en el principio, porque está escrito en la Torá. Dice, cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos. Y entonces pregunta el Midrash, a ver, ¿por qué la Torá viene a decirme cuando salgas a la guerra contra tus enemigos? ¿Contra quién más sales a la guerra? Contra tus enemigos. Obviamente va a ser contra tus enemigos. Entonces, ¿por qué te dice contra tus enemigos? Y dice el Midrash que tienes que ver a tus enemigos como si fueran tus enemigos, porque el momento que tú te apiades de ellos, ellos no se van a apiadar de ti. Entonces, este punto es algo tan sencillo, tan normal, que en cualquier estado, cualquier país lo entiende. Por ejemplo, vieron cómo Rusia trató a los terroristas que vinieron a hacer atrocidades a Rusia. ¿Qué fue lo que hizo? Los torturaron. Y lo publicaron, o sea, le mostraron al mundo lo que hacen con los terroristas que vienen a su país. ¿Qué hace el Estado de Israel con los terroristas que captura? Los mete a la cárcel, les da licenciaturas para que puedan estudiar, tienen una vida bastante cómoda en la cárcel, no es una cárcel muy fea, para que después, cuando haya otros secuestrados, puedan cambiar un secuestrado judío por 100 o miles de terroristas árabes, lo cual es una tontería. No existe, o sea, lo cual después, en cuanto salen de la cárcel, no salen mejores personas, no, salen a hacer y tenemos pruebas de las personas que fueron sacadas en este tipo de exchanges, este tipo de intercambios de rehenes, lo cual es una tontería incluso compararlos. Una cosa son rehenes y otra cosa son prisioneros por terrorismo, lo cual pocos son los países que permiten que los terroristas se mantengan con vida, ¿no? Si tú vienes y atacas y quieres matar a la gente que está aquí, no lo permites. Pero el Estado de Israel quiere ser tan moral y tan bueno que ¿qué es lo que hace? Que incluso si un soldado da un tiro de gracia a un árabe que ya estaba caído, lo meten a la cárcel al soldado. ¿De qué hablas? Es una persona que nos quería matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a meterlo a la cárcel con todas las grandes beneficios que tienen en la cárcel para que después lo saquen a cambio de otra persona? No, no, no es. Eso no es la moralidad de la Torah. Eso no es lo que la Torah divina nos dice. Entonces, incluso el tema de los rehenes no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir we want them back. No es tan sencillo como decir los queremos de regreso. Porque obviamente los queremos de regreso. Obviamente es muy triste y muy fuerte y es fuertísimo saber que están ahí y que los pueden matar o torturar o lo que sea, pero entender que para sacarlos vas a tener que sacrificar muchos soldados, porque tienes dos opciones, o atacas Gaza desde arriba o entras para buscar rehenes, lo cual creo que en este tipo de búsquedas han sido salvados menos de 10 rehenes. Entonces, ¿y cuántos soldados han fallecido en este tipo de búsquedas? Muchos. Entonces, o sea, y deben saber que la ley judía está establecido qué pasa cuando em, existen rehenes en una situación de guerra. La Torá marca todos esos conceptos. E incluso sin ir tan lejos, existe un concepto de que cuando hay como que los no judíos empezaron a capturar a muchos judíos para pedir grandes rescates por ellos. Si se ve que los no judíos están haciendo un negocio de esto, está prohibido rescatar a la persona que está secuestrada. ¿Por qué? Porque estás rescatando a esta persona secuestrada, pero como saben que es negocio, van a empezar a secuestrar a más personas. Y eso va a ser algo de nunca acabar. Entonces, para acabar con esto, vas a sacrificar a una persona, aunque no necesariamente tienes que sacrificarla. Puedes intentar hacer un rescate si se puede, sin arriesgar la vida de otras personas. O sea, no son cosas sencillas de decir. Lo estoy diciendo ahorita de manera muy sencilla, pero hay mucha alajá, hay muchos conceptos detrás de todo esto, lo cual no es tan sencillo como que los queremos de regreso. Lo que queremos es que como pueblo debemos de entender algo que hay de diferencia entre la mentalidad del pueblo de Israel y la mentalidad entre las naciones. Y es que la vida propia no es el bien máximo. Hoy en día se habla mucho del individualismo. En otras palabras, la vida del individuo es como que el máximo bien y yo tengo que buscar mi felicidad y tengo que buscar estar bien. Sin embargo, en la Torá, el pueblo está por encima del individuo. Entonces, una persona que es el pueblo,
si sabes que la vida de esta persona va a arriesgar al pueblo, no puedes tú arriesgar la vida de todo el pueblo por una persona, no existe. Por otro lado, tampoco das la vida de una persona por el pueblo, no, hay que tratar de luchar siempre y tratar de salvar y tratar de rescatar cuando eso no signifique terminar teniendo más muertes de los que al final querías rescatar. O sea, todo esto son cuestiones que hay páginas enteras del Talmud y de los libros de los grandes comentaristas para hablar de estos temas, que no necesariamente la moralidad es tan sencilla como decir, ¿sabes qué? Hay que rescatarlos a todos, no importa cuántas vidas nos cueste de los nuestros y cuántas vidas podamos salvar de los de ellos. No existe, no existe eso, es una moralidad que no es nuestra. Tenemos que entender que actualmente nosotros tenemos un gobierno, un régimen que no es religioso. Y este régimen no necesariamente no va a tomar las mejores decisiones, obviamente, porque no sigue la Torá. Y no necesariamente las decisiones que tome son las mejores para nuestros soldados o para nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que una persona tendría que hacer? En el caso de todos los Yehudim, tendrían que buscar tener un plan para poder pronto llegar a la tierra de Israel, pronto hacer aliyá para todas aquellas personas que no son Yehudim, tendrían que buscar también expandir este conocimiento de dejar de justificar. ¿Cuántas protestas han visto ustedes allá afuera en contra del régimen iraní opresor de mujeres? ¿Cuántas protestas han visto en contra de Afganistán, ¿no? Donde abiertamente declararon la semana pasada que van a empezar a torturar mujeres que no vayan con su régimen. ¿Cuántas protestas han visto de todos estos régimen, se me fue la palabra, contra estos gobiernos que abiertamente tienen políticas en contra de todos los derechos humanos que la gente conoce? No hay nadie protestando. ¿Por qué? Porque nadie les va a hacer caso. Quiero que ver a las feministas yendo en contra de, no van a hacerles caso, no, porque ellos creen que tienen la razón y van a seguir haciendo lo que es correcto y les vale. ¿Cuántas protestas ven hoy en día contra Putin por andar haciendo la guerra contra Ucrania, lo cual no me queda tan claro que sea realmente que Zelensky tenga la razón, pero no me voy a meter en ese tema. Pero por otro lado, no hay nadie contra el opresor de Putin, nadie está protestando actualmente por eso, como lo hacen con protesta en contra Israel. Y una de las razones, hay razones místicas, hay razones que ni siquiera ellos entienden, como que de que el punto es que el pueblo de Israel despierte, pero hay una razón más obvia, como decir, porque el pueblo de Israel sí le mueve, a los judíos sí les mueve, porque el judío es como que, oye, ¿y si sí tienen razón? Oye, ¿y si sí soy un opresor? ¿Y si soy un colonizador? ¿Y si soy Entonces, el judío baja la cabeza y dice, tienes razón, y estamos haciendo mal en Gaza, y estamos matando civiles, y perdónanos, y lo ven en las noticias. En Estados Unidos hubo unos judíos reformistas que fueron al Capitolio en Estados Unidos a protestar en contra del genocidio israelí. Entonces, vemos que el mismo pueblo de Israel no está seguro de sus propias creencias. Entonces, ¿por qué? Porque no están claros, no están claros en la Torá, no están fuertes en la Torá, no tienen ideas claras de lo que la Torá me pide en todos estos temas, en los temas de guerra, en los temas de los reyes, en los temas de cómo hacer con el gobierno, con la política, esperar al Mashiach o no esperar con el Mashiach. Todo esto crea mucha confusión en mucha gente. Y entonces crea que tengamos que disculparnos. No me tengo que disculpar por nadie. Estoy defendiendo mi país y voy a hacer lo que sea necesario. Y cuando los aliados en la Tercera Guerra Mundial estuvieron destruyendo toda Alemania, no destruyeron bases militares. No destruyeron las casas de los cuarteles, no destruyeron las casas de Hitler, no. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué bombardearon los aliados contra la Alemania nazi? Todo, toda la ciudad, porque estás en una guerra. Y en una guerra muchas veces indica que tienes que debilitar a tu enemigo lo más que puedas, cosas que hoy en día en nuestra mente occidental, nuestra mente de valores judio-cristianos, que tienen más cristianos que judíos, tienen valores, valores diferentes, en el cual yo diciendo estas cosas estoy seguro que para muchos sueno como un extremista. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar solamente la otra parte, pero realmente es una doble moral, porque Estados Unidos, quienes piden
que haya paz y quienes piden que haya medición de la fuerza, etcétera. Es un país que durante toda su vida se ha financiado gracias a las guerras que ha tenido, en donde son pocos los años que ha estado Estados Unidos sin guerra, muy poquitos años. De todos sus, creo que 300, 200 años, no me acuerdo cuántos años tiene el Estados Unidos como país, y la mayoría de los años que tiene como país ha estado en guerra. ¿Por qué? Porque busca proteger a diferentes ideales, los cuales al final se dan cuenta que no son ideales realmente y que realmente están buscando petróleo, buscando otras cosas. Entonces, es de una doble moral donde te dicen, no, Israel, no hagas y el derecho internacional y no sé qué, mientras que todos los otros países se pasan el derecho internacional por donde quieran y nadie hace caso del derecho internacional más que Israel. Es el único que no, sigue el derecho internacional, entonces tenemos que ver cómo podemos aceptar y ir de acuerdo al derecho internacional. ¿Por qué? Porque somos el único país que somos más moral y todo, no tenemos que hacer eso. Cuando Israel sepa que tenemos el derecho no solamente de defendernos, sino de destruir a nuestro enemigo, y eso es, a veces va a necesitar que haya víctimas, porque en este caso es muy obvio por qué, porque a ellos no les interesan sus propios civiles, entonces no podemos nosotros preocuparnos más por sus civiles que ellos, sacrificando a los nuestros, a nuestros propios civiles, porque esta no es la primera guerra que hubo, esta es la guerra más fuerte que hubo, donde por fin se hizo casi todo el trabajo que se tenía que hacer, pero ha habido ataques en los últimos 10 años, desde que, por cierto, la historia de Gaza, ¿cuál fue? Nosotros teníamos asentamientos judíos en Gaza, que se llamaba Gush Katif, no se llamaba Gaza, aunque Gaza también es un nombre judío, Asa. Pero bueno, se llama Gush Katif, eran judíos, y el increíble moral Estado de Israel, que fue lo que hizo, vamos, land for peace, vamos a dar tierra a cambio de paz. Entonces sacamos a nuestros ciudadanos a la fuerza, algo muy triste, que pueden ver las imágenes de Gush Katif en el 2005, imágenes muy tristes de cómo la gente fue sacada a la fuerza de sus casas, sinagogas, todos los asentamientos judíos que existían en Gush Katif fueron eliminados de judíos, los sacaron de ahí. ¿Para qué? Para dárselos a los pobres palestinos. Entonces, ¿para qué? Para tener paz. Y nos dieron paz, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de la moralidad y esto es lo que dice el rey Shlomo, cuando eres misericordioso con los malvados, vas a terminar siendo malvado con los misericordiosos. Repito, cuando eres misericordioso con los malvados, vas a terminar siendo malvado con los misericordiosos. Así lo dice Shlomo Amelech. Y se siguió en Shaul, lo vemos en Shaul. Shaul, por ejemplo, no, tenía una orden divina por el profeta Shmuel: ve y mata a todo el pueblo de Amalek, incluyendo a los animales. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Shaul? No mató a todos los animales, ni tampoco mató al rey de Amalek, al rey Hagag. Entonces, ¿y qué fue después? ¿Y qué hizo después? Cuando estaba huyendo David frente a él, mandó matar a toda la ciudad de los Leviim, de los Kohanim. Mandó matar toda una ciudad de Kohanim. O sea, ¿dónde está el misericordioso que dejó vivo al ganado allá y mató a todos los Kohanim, Kedoshim, santos y puros? Porque es lo mismo. Cuando cambias la moralidad, terminas siendo injusto con el justo. ¿Para qué? Para tratar de ser justo con el injusto, lo cual eso no funciona. Y así fue lo que hizo el Estado de Israel exactamente, buscando ser misericordioso con los palestinos, pobrecitos. ¿Qué fue lo que hizo? Maltrató a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y lo sacó de su tierra, lo cual es una verá muy grande, un castigo muy grande por estar, o sea, tenemos una mitzvah de poblar la tierra de Israel. Entonces no se diga lo grave que es sacar a gente por la promesa de la paz. Y al final, ¿cuál fue nuestra recompensa por este sacrificio de paz que hicimos? Fue más guerra, más muerte, y desde el 2005 que dejamos Gush Katif, que dejamos estos asentamientos, no ha habido momento en donde no han dejado de lanzar misiles. Ahorita fue lo peor, ahorita fue como que se soltaron y fue una tragedia enorme, pero no era la primera vez. O sea, ya hemos tenido el problema es que ya nos acostumbramos. Tenemos tanta tecnología hoy en día que decimos ya, el domo de hierro se va a encargar. Pero deben entender, nosotros cuando los árabes
sufrieron lo que sufrieron en el 67, en el 48 y no me acuerdo cuándo fue la guerra de Yom Kippur, 87 si no me equivoco, en todas esas guerras el árabe se quedó quietecito, bonito, sin decir nada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del poder que teníamos. Los árabes no entienden con sentarte a la mesa a platicar y a tratar de negociar algo, no. Los árabes, cuando tratamos de negociar y cuando no aceptaron nuestras negociaciones, porque eso fue lo que pasó en el 48, cuando la ONU hizo two-state solutions, dos estados, tanto para el estado palestino como el estado de Israel. ¿Qué dijeron los palestinos? Los árabes en general, porque el estado palestino realmente es un mito también, pero no nos vamos a meter en eso. Pero ¿qué hicieron los palestinos? Dijeron, no queremos nuestros dos estados y fueron a la guerra. ¿Qué pasó en la guerra? Perdieron la guerra. ¿Qué pasa cuando pierdes una guerra? Perdiste la guerra, ni modo, este territorio ya no es tuyo. Es lo que así ha pasado con todo el universo, el mundo, desde que fue creado. Pierdes una guerra que tú empezaste, perdón, ya no es tu tierra, ya perdiste tu oportunidad de un arreglo diplomático, fuiste a la guerra y perdiste, perdón, pero perdiste. ¿Qué hicieron ellos? 67 nuevamente, fueron a la guerra otra vez en el 67, queriendo aniquilarnos. ¿Qué pasó? Perdieron. Perdieron en 6 días una pérdida aplastante completamente para un estado que acaba de ser fundado y que acababa del 45 terminar la Segunda Guerra Mundial con el genocidio más grande de judíos en la historia. Y aún así, 67 tenemos una victoria impresionante contra todos los países árabes. ¿Y qué es lo que sucede? Pierden partes de su país. Perdiste, perdón, pero perdiste. Entonces, siempre es lo mismo con los árabes. Si ellos creen que pueden ganar, van a la guerra. Si ellos creen que no pueden ganar, tratan de hacer diplomacia. Entonces, y el problema no son ellos, el problema no son los árabes, el problema es que nosotros les creemos. Si viene una persona contigo y te trata de golpear y cuando ve que no puede contigo ya te trata de dar la mano y así, no es su problema de él que lo siga haciendo, el problema es tuyo que lo sigas aceptando como amigo. O sea, ya es tu problema y es el problema del Estado de Israel. Entonces, y como que lo que quise decir con todo esto que quiero decir ahorita es, vivimos en una sociedad que está enferma. Nuestra sociedad no entiende lo que es la moralidad. Nuestra sociedad no entiende lo que significa bueno y malo y te trata de juzgar. Y el problema es que a veces nosotros mismos no entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces nos dejamos juzgar, bajamos la cabeza y decimos, tienes razón, estoy siendo malo, perdóname. Y nos damos la oportunidad para que sigan ocurriendo este tipo de tragedias como lo que ocurrió en el 7 de octubre. Entonces, lo que quisiera que poder transmitir de esto es, uno, que podamos despertar a que la moralidad occidental no es la moralidad indicada, sino que tenemos que buscar enfocar nuestra moralidad del Tanaj, de la Torá, ver los sabios, qué es lo que dijeron, ver qué es lo que lo hicieron los grandes personajes del Tanaj y de ahí agarrar nuestra moralidad. Y en discusiones tener la seguridad de poder decir, la tierra es nuestra. Y los árabes creen que la tierra es suya también, pero yo creo que la tierra es mía. Y ellos pueden tener su estado en cualquiera de los 26 estados árabes que ellos tienen. Yo me voy a quedar con mi único estado judío, les guste o no. Puedes llamarlo apartheid, puedes llamarlo colonizador, puedes llamarlo lo que tú quieras, pero es mío y no lo voy a dar, y no lo voy a compartir, y no lo voy a entregar. Y eso es lo mismo que piensan los árabes, simplemente que ellos lo pueden decir libremente. Entonces, Ezrat Hashem, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, para poder ya dejar hasta aquí. Ravi, muy buenas noches. Buenas noches. Yo como mi punto de vista es de que, pues lamentablemente Israel no nomás pelea con los árabes, sino pelea con el mundo entero. La ONU es 100% antisemita. Entonces, cada que Israel se defiende o cada vez que, pues todos los focos están sobre de ellos. Entonces yo por eso creo que su actuar es así, tener que ir paso a paso porque la condenación es rápidamente. Yo entiendo. Y realmente dos respuestas a esto, que es parte de la misma. El pueblo de Israel solamente puede confiar en Hashem. Nosotros no necesitamos a nadie más que Hashem, más que el creador del universo.
y si nosotros confiáramos realmente en el creador del universo, nos va a poder salvar de cualquier guerra y de cualquier problema con cualquier país, con cualquier cosa, incluyendo que todos se nos echen encima. No pasa nada. Ha pasado y hemos podido, incluso en el apoyo, nos hace más daño el apoyo de Estados Unidos actualmente que beneficio. ¿Por qué? Porque ellos nos apoyan, pero nos dictan lo que tenemos, lo que podemos o no podemos hacer. Nos venden armas, pero nos dicen a quién podemos vendérselas y a quién no podemos vender o cómo podemos usarlas. No necesitamos ese tipo de apoyo, necesitamos ser soberanos en nuestra tierra y tener la capacidad de nosotros crear nuestro propio armamento, que lo tenemos armamento nuclear. En la tierra de Israel es un país chiquito, pero tenemos armamento nuclear. Entonces podemos desarrollar otro tipo de armamentos. Entonces, cuando Israel desprenda esta mentalidad de exilio, de necesitar, necesitamos a los países y dejen de humillarse a sí mismos y salgan de la tierra de la ONU, que solamente es una humillación por las condenaciones constantes, van a poder ser libres de ser un país como lo son correctamente, como Rusia no tiene ningún problema de hacer lo que quiera y sabe y no le importan las sanciones mundiales. Rusia tiene una mejor economía actualmente con todas las sanciones que le tuvieran la gente que lo que tenía antes de las sanciones, para que se den una idea nada más, ¿no? Entonces Rusia no es el pueblo elegido, ¿no? Entonces vemos cómo es que si el pueblo de Israel confía en Hashem y sigue lo que dice la Torah, todo va a salir bien. Y por otro lado, ahorita tenemos la prueba de que no importa lo que haga Israel, igual lo van a criticar. Ahorita está haciendo todo lo moral que puede hacer, todo lo más moral que podría pasar, lo está haciendo Israel. Lo están criticando. No te vas a... Y esto debería ser para nosotros una prueba de que no nos vamos a quitar las críticas. Las críticas van a seguir viniendo hasta que entendamos que nosotros somos libres de hacer lo que nosotros querramos y más cuando estamos siguiendo las leyes divinas que fue encargado por Hashem en la Torah. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, Besdrat Hashem, nos vemos el siguiente domingo no, porque es Erev Pesach. Entonces, nos veremos Besdrat Hashem en otra ocasión. Les aviso por el chat. Gracias, More. Gracias a ustedes. Gracias, Rabbi. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, More. Bye, bye.